se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Ahora sí, ya estamos en comunicación con el analista político Aurelio Argañarás, que hoy ha titulado su columna Macri Milei, ¿volver a Pavón a 1861? Hola Aurelio, buenos días. Buen día, Marines, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, ¿querés comenzar, Aurelio? Empecemos. Dale. Bueno, el título de esta columna, a algún oyente le puede parecerle una suerte de exageración. Yo estimo que no lo es y voy a tratar de fundamentarlo. Porque se trata de un proyecto mucho más profundo, el proyecto de Macri-Milei, mucho más profundo que lo que hemos visto en la Argentina en las últimas décadas. El sueño de la Revolución Libertadora de 1955 fue volver a la Argentina del 3 de junio de 1943. O sea, suprimir lo que había representado para la Argentina la década del peronismo clásico, con el levantamiento de una industria nacional, con la nacionalización de los grandes servicios públicos, particularmente los ferrocarriles, y la construcción de una Argentina que miraba hacia adentro y que colocaba en el centro de las problemáticas del país el desarrollo con una distribución progresiva del ingreso. Y como consecuencia de todo ello había empoderado a las clases nacionales, particularmente a la clase trabajadora argentina, y bueno, el sueño oligárquico de retornar a la vieja Argentina de pata en el suelo, digamos, ¿no?, para las clases populares, era, digamos, significaba eliminar la experiencia histórica del peronismo y retroceder a los tiempos de la década infame. El proceso, en 1976, quiso también destruir esa Argentina y contó para ello con un firme respaldo de las Fuerzas Armadas a la política económica de Martínez de Oz, que además prometía expresamente que destruir la estructura industrial o reducirla drásticamente iba a permitir que desaparecieran las bases obreras que sustentaban el peronismo. Sabemos que no hay clase obrera sin industria, y que habían sostenido levantamientos como el Cordobazo y el retorno de Perón. Esa era de alguna manera el sustento que ofrecía Martínez de Oz a las Fuerzas Armadas, empalmando el proyecto oligárquico de retorno a la Argentina agropecuaria y con libre cambio, y, digamos, lo que constituye de alguna manera la ilusión militar de terminar con la insurgencia, con las fuerzas insurgentes que digamos, que habían sostenido el ciclo de los grandes levantamientos populares que tuvieron su culminación en el Cordobazo. Pero las cúpulas militares no le permitían al ministro oligárquico liquidar la estructura misma del Estado empresario, incluida obviamente fabricaciones militares. De alguna manera las Fuerzas Armadas
tenían un apego al levantamiento de esa estructura que está vinculada, como sabemos, a la posibilidad misma de una política de defensa nacional, y el ministro tuvo que acotar los límites de su proyecto en ese sentido, y la ruina final del proceso con la derrota de Malvinas dejó intacta, aunque corroída a lo largo de todos los años que van desde la Revolución Libertadora en adelante, pero dejó intacta la estructura misma de la Argentina peronista. El que pudo cumplir con esa tarea más íntegramente fue Menem. Sabemos que no solamente destruyó la estructura del Estado empresario, privatizando masivamente empresas, incluida YPF, una empresa que se había fundado en las épocas de Irigoyen, y que además destruyó el sistema de seguridad social con el tema de las AFJP, creando un sistema de financiamiento muy cómodo, muy económico para el sistema de los núcleos de poder económico concentrado, que se apropiaron de los sistemas jubilatorios a precios de regalo, que eso significaba la ruina de los jubilados. Lo prueba la existencia mencionada en esta semana que pasó por el ministro y candidato Massa, de una cantidad de unos 20.000, fue el número que dio Massa, personas que se jubilaron durante el régimen de la FJP y que estarían cobrando hoy en día jubilaciones miserables, en algunos casos hasta de 20.000 pesos. Eso se ha dicho paso, es una muestra muy elocuente de lo que significa destruir los sistemas estatales. Todas esas acciones que estoy enumerando fueron reduciendo el peso de la clase obrera, fueron empobreciendo a nuestras clases medias, en particular a las clases medias vinculadas a la estructura industrial y al mercado interno, con lo que esto representa de fortalecer al bloque oligárquico y digamos, debilitar las bases del movimiento nacional. Pero ahora, digamos, a partir de la emergencia de Milei, el tándem Macri-Milei quieren ir mucho más lejos, y de allí el título de la columna. Quieren arrasar con la Argentina que se fue construyendo después del gobierno de Mitre, la Argentina que Mitre había levantado, por así decir, en uno de los gobiernos más dañinos y sangrientos de la historia argentina y latinoamericana, incluyendo la matanza de gauchos, la matanza masiva en el interior criollo y la guerra del Paraguay, mientras a su vez se abrían las puertas de la aduana porteña para el ingreso masivo de mercaderías extranjeras y la destrucción definitiva de las industrias artesanales que habían logrado sobrevivir hasta allí. Después de la catástrofe que fue el gobierno mitrista, la Argentina, con Sarmiento primero, con Avellaneda con más claridad más tarde, y sobre todo la generación de los 80, crearon el Estado que Milei quiere demoler con el apoyo de Massa, con educación pública gratuita y obligatoria, con servicios estatales. Los ferrocarriles más importantes, como el Andino, fueron ferrocarriles creados por el Estado argentino, la educación gratuita, laica y obligatoria, y los inicios de un sistema de salud pública que fueron transformados en uno de los más eficientes y extendidos de América Latina durante el gobierno del general Perón, con el ministro Ramón Carrillo, y que le dieron a la Argentina que conocimos una
fuerzas de clase media y de clase trabajadora relativamente, digamos, favorecidas por ciertos niveles de estado de bienestar que hoy han desaparecido como fruto de todas las calamidades que hemos estado viviendo en las últimas décadas, con una excepción, como fueron los años de la década del kirchnerismo, que restablecieron en alguna medida la situación, por ejemplo en el terreno jubilatorio, recuperaron YPF y aerolíneas, pero no alcanzaron a recuperar lo que habían destruido la sucesión de gobiernos. Pero para que tengamos una dimensión de lo que significan las diferencias de los gobiernos que sucedieron a Mitre, Mitre representaba al núcleo más antinacional de la Argentina, que era la burguesía comercial asentada en el puerto de Buenos Aires, y que aún en el gobierno de Sarmiento, a pesar de ser Sarmiento una figura del espectro mitrista, pero veía con escándalo cada acto en el cual Sarmiento tendía a construir otra clase de país, tendía a invertir, a gastar dinero en el interior, cosa que para los porteños era un derroche, o promovía cosas como la Exposición Industrial de Córdoba de 1871, que apuntaban a crear un partido que no fuese, como dijo en algún momento Carlos Pellegrini, un mero productor de pasto. Todo eso, incluida la democratización de la sociedad argentina durante el ciclo de Irigoyen, de la revolución, de la reforma universitaria, durante el ciclo de Perón con las universidades gratuitas. Recordemos que la educación pública gratuita y obligatoria fue creada por la ley 1420 en 1884 durante el primer gobierno del general Roca. Todo eso pretende ser destruido por este proyecto recargado, por usar una palabra que sí tiene un significado cinematográfico, de Milei, con el respaldo ahora explícito y no casual de ninguna manera del expresidente Macri, que pretende proseguir valiéndose del psicópata con el proceso destructivo del país que hizo durante los 4 años que pudo gobernar. Creo que una medida popularmente muy comprensible para cualquier argentino, aunque carezca de información económica y de alguna noción de los problemas económicos generales, una medida de lo que se quiere buscar, está dada por lo que fue el último desabastecimiento de combustibles creado por las grandes petroleras. Allí en ese conflicto emergió Aranguren, el ex CEO de la Shell y ministro de Macri, planteando que el problema de los combustibles se relacionaba con que no había para los combustibles precios justos y que la nafta no podía valer menos de un precio que oscilara entre los 800 y 900 pesos. Eso significa, para el argentino medio que posee un automóvil, que para llenar un tanque de 50 litros necesitaría hoy 45.000 pesos. Ahora, para esa cúpula entreguista, antinacional y profundamente egoísta, que se desentiende completamente de la gran mayoría del país, lo importante es el negocio de las grandes petroleras
y no la posibilidad que tengan las grandes mayorías nacionales de andar en auto. Porque total, hay un mercado exterior demandante de productos petroleros argentinos donde se puede vender los combustibles con los valores internacionales. Y bueno, los argentinos de a pie que se jodan. Esa es la filosofía que digamos, dictamina las políticas que llevan a cabo los núcleos de poder económico concentrado, con Macri al frente y con Milei en este momento transformado en el instrumento con el cual pretenden derrotar a las fuerzas nacionales y populares. Mi punto de vista es que no van a, o mi creencia y mi esperanza es que no van a lograr prevalecer, pero es muy importante que tengamos en cuenta la profundidad de la destrucción de la Argentina que conocemos, que está sosteniendo ese proyecto electoral. Bueno, Aurelio, muy interesante, como siempre, muy valioso tu aporte. Un abrazo, gracias. Hasta el sábado que viene, Marínez. Hasta el sábado. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino.